Olivia Álvarez, analista de Monex Europe. Olivia, buenos días. Muy buenos días a ti. Bueno, ¿qué conclusiones sacáis de la reunión del BCE en la jornada de ayer? Bueno, sí, efectivamente ayer Lagarde tuvo una tarea interesante para de alguna forma justificar por qué el Banco Central Europeo iba a mantener el mismo ritmo de compras significativamente alto, una postura de la política monetaria ultra acomodaticia, pese a que el panorama macroeconómico es relativamente más favorable que lo que fue evaluado durante el mes de marzo. Efectivamente, como mencionas, las cifras de crecimiento y de inflación fueron revisadas al alza, al menos para este año y el próximo. Y de manera general también se respiraba un tono bastante más optimista o moderadamente optimista en torno a lo que puede ser la recuperación económica de la eurozona, especialmente en la segunda parte de este año. Yo creo que en cualquier caso el mensaje fundamental que lanza el Banco Central Europeo está vinculado con la idea de manera general de mantener ese enfoque holístico de las condiciones de financiamiento muy estables y muy favorables para impulsar justamente la recuperación económica, y eso es lo que Lagarde nos vino a decir ayer, pese a, bueno, como mencionaba, esta mejora, digamos, de las previsiones. Yo creo que la postura es bastante acertada desde el punto de vista de que ajustar justamente ahora o anticipar de cara a los inversores un ajuste de las condiciones de liquidez, de las condiciones de financiamiento, podría ser justamente en esta etapa de la recuperación muy restrictivo o muy una señal negativa para los inversores, y yo creo que es apropiado la manera en que el Banco Central Europeo de alguna forma continúa también soportando a la economía europea en esta fase todavía incipiente de la recuperación económica. ¿Hasta qué nivel se tolerará la subida de precios? Bueno, realmente yo no considero que la subida de precios en Europa sea un tema que preocupa de momento al Banco Central Europeo. Ayer Lagarde comentaba sobre la lectura de 1.9% de inflación general que observamos en la eurozona el mes anterior, y también justamente pusieron en 1.9 digamos, ese pronóstico de inflación para finales de este año, pero no es algo que efectivamente preocupa al Banco Central Europeo. La inflación, como se observa de momento, puede superar digamos, la meta del 2% del Banco Central de manera transitoria, de manera temporal, y aún así para el Banco Central Europeo sería deseable que los precios crecieran más rápidamente para estimular también más la actividad económica, pero efectivamente por la postura que aún conserva el Banco Central Europeo y por la tremendísima digamos, la brecha que todavía existe entre la actividad económica que estamos viendo ahora en la zona euro y el potencial de crecimiento que puede existir, todavía hay un espacio amplio, y eso es justamente lo que el Banco Central Europeo está tratando de cubrir con esta postura ultra acomodaticia. También hay un énfasis bastante importante, y esto es algo que el Banco Central Europeo ya venía haciendo desde antes de la pandemia, desde Draghi, y es insistir en la importancia y en la necesidad de la inyección fiscal, el impulso fiscal en esta etapa crucial de la recuperación, y en torno a eso también Lagarde se mostraba bastante optimista en términos de que, bueno, en el próximo semestre, la última mitad de este año, deberíamos empezar a ver esos flujos del Fondo de Recuperación Europea también llegar con mayor celeridad e impulsar esta recuperación en gran parte de las economías. Naturalmente hay muchos riesgos en el panorama, Lagarde no pasó de largo sobre ellos, porque bueno, están ahí, y tiene mucho que ver con la evolución de las vacunas, tiene mucho que ver con la evolución del propio virus, de esta variante, por ejemplo, India, que ya está generando ciertas preocupaciones en Europa, especialmente en el Reino Unido, y bueno, todo lo que podría suponer también la recuperación de la inversión y el consumo más allá del virus, sino en las prácticas de los consumidores y los inversores a la hora de, bueno, de anticipar cómo puede venir esta recuperación. ¿Cuándo llegará el tapering? Bueno, el tapering es una discusión que los inversores han tratado de un poco anticipar, y yo creo que justamente ha sido un tema muy novedoso para los mercados en esta etapa muy incipiente, pero de alguna forma los inversores también se han acomodado o se han relajado con la idea que yo creo que de manera general están transmitiendo los bancos centrales, o al menos la Fed, el Banco Central Europeo, otros grandes bancos centrales, y es el hecho de que no hay que preocuparse todavía por una reducción de los estímulos
especialmente en un contexto donde las presiones inflacionarias que estamos viendo son de carácter muy transitorio, están fundamentalmente vinculadas con el alza de los precios de los energéticos, con el alza propiamente de los efectos que la propia reapertura trae a la economía y todo ese ingreso disponible, esos ahorros que estaban en los bolsillos de los consumidores, pero que no son efectos que van a durar demasiado tiempo, quizás algunos meses, pero no demasiado. Y efectivamente todavía queda un amplio hueco por cubrir en términos de empleo, en términos de actividad económica, y yo creo que especialmente el Banco Central Europeo va a mantener una postura ultra laxa en el medio plazo incluso, para garantizar que los mercados no anticipen de manera muy agresiva esa reducción de los estímulos y por tanto ajusten demasiado restrictivamente las condiciones de financiamiento. En adición, además, yo creo que en el caso de la eurozona y el Banco Central Europeo, el lenguaje de tapering seguramente va a ser moderado, con la sustitución de, por ejemplo, el programa PEPP, que ha sido central para un poco esta etapa de recuperación de la pandemia, por otros instrumentos de expansión cuantitativa, por ejemplo, el tradicional programa de compras de activos, el APP, que de alguna forma seguramente va a sustituir el rol, digamos, del programa PEPP, más luego del vencimiento de este programa, que hasta ahora está previsto que sea en marzo, con un monto total, un volumen total de 1.85 billones de euros, pero que, como Lagarde ha enfatizado muchas veces, es un programa extremadamente flexible que puede ser perfectamente recalibrado si así las condiciones lo ameritan. Esto quiere decir que del lado del Banco Central Europeo todavía queda mucho espacio, mucha margen para seguir inyectando liquidez a la economía y de alguna forma soportar a la economía europea en este sentido. Hay un margen muy amplio entre la postura del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, del que naturalmente sí se podría esperar un taper en una reducción de esos estímulos con antelación de lo que por supuesto va a ser el Banco Central Europeo. Pero este es otro tema que también probablemente los mercados están viendo demasiado aceleradamente. La Reserva Federal, desde antes, pero también específicamente desde que instauró su mandato dual de política monetaria, es decir, defender un cierto nivel de inflación, pero también buscar esos niveles potenciales de empleo en la economía, está menos que antes, mucho menos que antes, preocupada por un sobrecalentamiento de la economía, porque aún queda una gran brecha que cubrir en el mercado laboral y por tanto no creemos que esta idea de tapering deba asustar o poner nerviosos a los mercados por el momento. Gracias, Olivia Álvarez, analista de Monex Europe. Buen día, buen negocio. Muy buen día, gracias.